Así que vamos a iniciar con la clase. Vamos a iniciar con la clase. Recuerden que esta vez solamente vamos a dar cada una de nosotras la conclusión de lo que hemos aprendido, ¿no? La conclusión de lo que hemos aprendido respecto a esta materia. Hoy estamos a 20. Se supone que todavía nos toca el 27 y el 3 porque el el pues ya el 14 es el final del cuatrimestre, ya nos pasamos un cuatrimestre aquí conectados. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar ahorita de lo que les ha dejado la materia, los puntos más, pues los conocimientos más significativos que les ha dejado la materia y, y después de ahí ya vemos qué es lo que vamos a hacer para la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, en el caso de Janet, ojalá y seguramente estás en un lugar donde tienes más señal y seguramente hay coches viajando por ahí, y hay mucho ruido. Entonces, en el caso tuyo, puedes comentarnos algo con respecto a lo que te ha dejado la materia, escribiéndonos, ¿no? En el, en el chat, ¿sale? Ok. Eh, bueno, parece ser que Naye nos dejó, así que pues empezamos contigo, Ana. Sí, profe. Bueno, em, pues uno de los puntos pues más importantes que ahorita nos dejó esta materia, pues es que lo ocupamos en cualquier lugar, que es muy importante y pues que a veces se nos hace muy, pues aburrida, ¿no? Y por eso no la queremos, retomar, no la queremos practicar en lo que es, pues las escuelas. También comentábamos pues cómo que implementar una estrategia para que a aquellas personas pues que no les agradaba, le tomaran interés y pues aprendieran la importancia de lo que es la química. También comentábamos de ciertos experimentos que nos hacen pues observar pues muchos temas importantes que no sabemos y pues que en los experimentos que realizamos pues los observamos, experimentamos y pues hay un aprendizaje significativo de ello y no sé qué más. Ok, ok, bueno, ahorita vamos a escuchar Gracias, Ana. Vamos a escuchar a tu Sí, compañera Naye y ya de ahí lo complementamos, ¿sale? Naye, sí. nos puedes comentar algo sobre qué te ha dejado esta materia en el transcurso del, pues del avance de la misma? Sí, bueno, quiero hacer un comentario antes de iniciar algo. En lo particular, me gustó mucho esta materia, a pesar de que pues a veces tiene uno un poco de problemas, tanto en la química, entenderla, pero al paso de los días, como fuimos em, teniendo clases y con las lecturas, pude observar que, que como lo mencionaban ahí, es un poco complicada, pero pues no imposible, ya que igual hay estrategias, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser significativo, como lo mencionaba Ausbel en las lecturas. Entonces me pareció muy importante, que es lo que quiero rescatar de esta materia. Y sobre mi opinión de lo que he aprendido,
pues yo creo que sí aprendí demasiado, desde los conceptos que es la química, las estrategias didácticas que nos plantean ahí. Recuerdo que nos mencionaban que se tenía que plantear problemas en el estudiante para que los resolucionara y llegara a un aprendizaje significativo dentro de esta resolución. Luego de los modelos didácticos, en todos en esos temas que nos metimos a fondo, pues yo sí se me hicieron muy significativos. Lo que quiero más rescatar es cuando nos mencionaba el aprendizaje significativo de Ausberg. Él nos mencionaba que el estudiante va aprendiendo mediante el contexto y me imagino que de los compañeros también, ya que se comparten las ideas, acciones, pensamientos dentro de un entorno también virtual, como ahí bien nos mencionaba, desde los laboratorios virtuales, ¿no? Que se aprende mediante ensayo y error. Si en dicho modo el estudiante aún no tiene planteada bien la teoría y lo quiere hacer ya en la práctica, pues si le sale bien el proyecto, el experimento que va a hacer, pues está correcto, pero si tiene alguna falla dentro de la práctica, entonces tiene que revisar la teoría para que analice, observe en dónde está el error. Y por eso es muy importante los entornos virtuales. También nos mencionaba de todo esto que el estudiante debe de ser crítico, reflexivo, indagador, mediante, no sé, las estrategias que plantea el docente, pero también al mismo tiempo el docente tendría que plasmar el aprendizaje o la enseñanza más clara. Ahí nos mencionaba que un docente debe de ser más creativo y no recuerdo la otra palabra. Y eso es importante, ¿no? En que el mismo docente plantee las estrategias para que los estudiantes aprendan. Y un docente también tiene que observar las motivaciones, actitudes, de lo que se lleva, de lo que lleva el aprendizaje significativo de un estudiante. Partir de esas partes de él para que le genere más confianza, incertidumbre dentro de un experimento y seguirlo motivando de esa manera para que al final del ciclo o del semestre comprenda lo que es realmente la química. Entonces, pues sería todo de mi parte. Creo que se me hizo muy, muy interesante en lo particular esta materia. Ok, muchas gracias Naye. Mucho de lo que comentas es precisamente todo lo que hemos visto en estas clases virtuales de enseñanza-aprendizaje de la química y tocaste varios puntos importantes. No sé si Janet ya tienes algo para compartir. ¿Puedo compartir otro Sí. pedacito? Comenta Naye. Ok. Otra cosa que me pareció muy importante fue ¿cómo se llama? Lo de ¿cómo se llama? Donde era el discente, la carpeta de evidencias. La carpeta de evidencias al finalizar del ciclo. Bueno, me pareció muy interesante. ¿En qué sentido? Que desde el primer comienzo que tuvimos la primera clase, nos fue como que induciendo primero que era lo química, luego que era las estrategias, los modelos, la forma de enseñanza-aprendizaje y así habitualmente. Y para finalizar, nos dejó con la carpeta de evidencias, ¿no? Donde el estudiante recolecta ahí la información que obtuvo dentro de todo el cuatrimestre, o del semestre, o del ciclo escolar. Entonces, ahí puede ir guardando las evidencias, así como a nosotros ahorita en este momento, ¿no?
ya que toda esa evidencia que tuvimos, al final lo obtenemos en una carpeta de evidencias. Entonces, también ese punto es muy importante, ya que al finalizar de este ciclo se nos queda este aprendizaje que obtuvimos dentro de esta materia. Y ya, profe. Ok. Y es portafolio, portafolio de Portafolio de evidencia. evidencias, sí, sí, portafolio de evidencias. Muy bien. Em, gracias, Naye. Janet, ¿tienes alguna cosa que comentar? Ok, ya está escribiendo en lo que... Bueno, vamos a ver qué es lo que nos escribe. Dice, la enseñanza de la química, guiada con la pedagogía, permite a los estudiantes comprendan la esencia de esta ciencia a partir de determinadas regularidades que son de vital importancia, permitiendo la enseñanza-aprendizaje sea totalmente reproductivo y memorístico. Bueno, en ese sentido yo creo que sí, tenemos que reproducirla y tenemos que memorizarla, pero más se está enfocando a interiorizar ese conocimiento, ¿no? En el sentido de experimentar, porque por lo general en todas nuestras clases o en todas nuestras materias, ya sea en la secundaria, que ya tenemos más razón o más uso de razón cognitiva, en el sentido de que ya nos acordamos un poquito más de lo que nos pasaba en la secundaria y en el bachillerato, eh, siempre nos han dado clases de esa manera, de manera reproductora y memorística, es decir, el profesor, la profesora, que nos daba clases, o aún ahora creo que en la universidad en algunos aspectos no hay este diálogo de, eh, de reflexión, ¿no? Sino más bien hay esta perorata o este monólogo de parte del profesor o de parte de la profesora o del que esté enfrente de la clase, que nos repite lo que está en el libro, ¿no? Como cuando nosotras hacemos una exposición y no entendimos nada del contenido y lo que hacemos es repetir, leer lo que ya está ahí, ¿no? Lo que ya está ahí en las diapositivas. Entonces, en ese sentido, me parece que sí tenemos muchas deficiencias como profesores. Es cierto que debemos de reproducir el conocimiento y en cierto sentido utilizar la memoria, que nos llevaría más o menos a un modelo conductual de aprendizaje, pero no en todos los aspectos. Necesitamos crear en este sentido este debate con respecto a el aprendizaje, un aprendizaje interiorizado más que memorístico, que sí es que sí en muchos aspectos de la vida académica, en secundaria, en preparatoria y inclusive en la universidad, eh, inclusive en la universidad se hace así, ¿no? Se hace reproductivo y memorístico. Termino de leer, dice, el fin es captar la atención del discente a través de procesos e investigaciones. Estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración. Con la aseveración anterior estoy medianamente de acuerdo porque sí la utilizamos, ¿no? Pero debería de ser más no tan reproductivo, sino más didáctico, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de los procesos e investigaciones, ahí sí estamos de acuerdo porque entra entonces ya dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, no tan solo de la química, sino de las materias en general, con todas estas estrategias que ya vimos en, pues en esta materia, entra precisamente llevar
estos procesos a la práctica, ¿no? Estos procesos a la práctica. En el caso de la enseñanza, aprendizaje de la química, sabemos que es una materia un poco difícil o que se nos hace difícil, como las matemáticas, como la física, como otras materias que llevan un nivel cognitivo más alto. Se nos hace difícil porque no las aterrizamos o no hacemos prácticas eh, reales, o no tenemos experiencias reales, o no bajamos a la experimentación, ¿no? En este caso de estos procesos de investigaciones, me parece que ahí va incluido en esta investigación ese proceso de bajar a la realidad, a la experiencia, a la experimentación, todo esto que hemos visto en las aulas de clase, ¿no? En el caso de nosotras ya nos hemos acostumbrado un poco más a que nuestra educación, nuestra formación tiene que ver mucho con la teorización, ¿no? ¿Cuándo vamos a bajar toda esa información, todas esas teorías a la experimentación? Pues precisamente cuando estemos trabajando ya frente a un grupo o en este proceso de servicio social que ustedes están realizando, ¿no? Sí es importante en el caso de la enseñanza-aprendizaje de la química que desde el principio se dé bases teóricas fundamentales, pero después de esas bases teóricas, para seguir incrementando el deseo de aprendizaje de la ciencia, es necesario involucrar o volcar a todas estas mentes estudiantiles a la experimentación, ¿no? Bien lo comentaba Naye con respecto a los laboratorios virtuales. Una muy buena práctica sería precisamente tener teoría básica, tener teoría fundamental, y esa teoría volcarla o implicarla en un proceso de experimentación, aunque no sea en un laboratorio físico, digamos, sino que sea en un laboratorio virtual, lo que me permitiría pues poder equivocarme las veces que yo tenga que equivocarme hasta a aprender el proceso de elaboración de este experimento, ¿no? En ese sentido de la repetición, ahí sí que estamos haciendo lo que decía su compañera en el sentido de reproductivo y memorístico, ¿no? Cuando estamos repitiendo y repitiendo nuestro experimento, estamos siendo conductuales, ¿no? Estamos siendo conductuales porque estamos reforzando el conocimiento a base de repetición. Y bueno, muy, es importante esto que comenta su compañera Janet. Muchas gracias, Janet. Buenos días, señorita Elena. Qué bueno que está por acá. No sé si usted nos quiera participar algo con respecto a lo que le ha dejado esta materia en el transcurso de las clases o de las lecturas que usted ha hecho en el proceso del tiempo. Creo que nos ha dejado Elena. Tal vez no tiene buena conexión. Ah, ya, buenos días. No sé si nos puedas, cuando menos, escribir algo, Elena, con respecto a lo que a ti te ha dejado el, el proceso de enseñanza-aprendizaje con respecto a esta materia. No sé si lo puedes escribir o si puedes comentarnos algo de viva voz. Coméntanos, ¿no? En lo que nos comenta Elena,
Bueno, reafirmamos conocimientos. Yo creo que muchos de nosotros hicimos, se nos hizo un poco más interesante esta materia cuando empezamos a hacer algunas cosas prácticas, como por ejemplo el color de los juegos. No sé si recuerden ese experimento que hicieron en casa, de que poníamos alcohol, me parece, un trozo de madera y no recuerdo qué otro era el del experimento, tanto que una de sus compañeras creo que hasta quemó algún objeto en el que hizo su experimento. Quizás las instrucciones para hacer el experimento no fueron las correctas. Adelante, Naye, ¿quieres comentar algo? Ajá, acerca de lo del experimento este de la gelatina. Ajá. Ajá, fue uno de los experimentos que pues llamó mi atención, no tanto mucho, pero en mis primas, perdón, lo pude notar, porque ellas no podían elaborar una gelatina y hasta se enseñaron a preparar una gelatina y después dejarlo hacer. Y hace como una semana me preguntaron, oye prima, ¿y tu gelatina qué le hiciste? Y le digo, pues ya no servía. Y le digo, y la tuve que tirar. Dice, ¿y cuándo vamos a hacer otra cosa así como esas? Le digo, pues ahorita no lo sé, pero sí se quedaron como que con las ganas de volver a hacer algo. Y pues me di cuenta que a pesar de que son niñas, les llama la atención todo ese tipo de cosas. Ok. Sí, de hecho, de esa manera, mediante la experiencia, mediante la experimentación, es importante llamar la atención de los niños y sobre todo a esa edad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, si nosotros quisiéramos seguir, como dice su compañera Janet, captar la atención de nuestro alumnado, tendríamos que hacer ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchos de los muchachos, muchos de los jovencitos que pues que se ponen a jugar, por ejemplo, ¿no? Y después de jugar van por su refresco, por lo general la coca, ¿no? Y la coca tiene algunos elementos que, pues en cierto sentido, son lastímeros para el cuerpo humano, ¿no? De hecho, muchas de las personas lo que hacen con la coca es que la utilizan para limpiar los inodoros, es decir, si tienen muchos sarros, si tienen mucho hollín, si tienen mucho, eh, mucha suciedad, lo usan, ¿no? Lo echan la coca ahí y entonces se limpia, ¿no? ¿Cuánto poder tiene ese refresco que sirve para limpiar cosas que tienen demasiado sarro, ¿no? Otra, otra aplicación o otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, diseñar un pequeño volcán, echar, bueno, un pequeño volcán en una botella de Coca-Cola, en una botella de algún refresco, y echarles unas pastillitas que se llaman mentas, me parece, o algo así, y se le echa a la botella y automáticamente empieza a sacar toda eh, el gas del líquido, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que podemos hacer varias cosas y sí que podemos intentar realizar algunas actividades con los jóvenes. Por ejemplo, si estuviéramos enseñando física, podríamos hacer algunos experimentos con respecto a estas botellas de cloro que luego nos venden, estas botellas de cloro verde, que se corta y se hace como una especie de girasol, se corta en pedacitos
y luego se le pone un clavo, se le pone algo que lo sostenga, y al momento de correr el viento hace girar las aspas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son, digamos, lúdicas, que nos permiten precisamente llamar la atención, ¿no? En el sentido de ser más estrictos en la materia, ya por ejemplo en el bachillerato o en la universidad, si es que estuviéramos usando, cursando una licenciatura en química, entonces ahí sí que tendríamos que ser un poquito más, un poquito más eh, centrados en lo que estamos haciendo, es decir, mucho más técnicos. Y en ese sentido, lo que ya comentaba su compañera Anayeli, ¿no? Del portafolio de evidencias. ¿Por qué es importante ese portafolio de evidencias? Porque ya lo decíamos en otras clases, me parece que la clase pasada. Es importante debido a que nosotros o nosotras vamos guardando ahí todos los trabajos que hemos hecho, y nos sirve para dos cosas. Uno, para saber qué tanto hemos avanzado con respecto a nuestros primeros trabajos, a nuestras primeras entregas, ¿no? Y en qué ir mejorando. Y dos, para la función principal que se supone que hacemos esos trabajos, ¿no? Para acreditar una materia, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos hacer unas ciertas evaluaciones, no solamente la evaluación que hace el profesor de manera externa, sino nosotros en este proceso de avance también podemos hacer una evaluación interna, es decir, una autoevaluación, ¿no? Y quizás, si somos conscientes o si estamos conscientes del proceso de aprendizaje que hemos realizado y de el nivel cognitivo que hemos alcanzado de acuerdo a lo teórico y o implementado a lo práctico, seguramente en algunos momentos nuestra calificación o nuestra autocalificación quizás será diferente a la que el profesor o profesora te ostente, ¿no? O te den. Es decir, cuando ya somos críticos, cuando ya somos conscientes del nivel que hemos alcanzado, entonces nuestra calificación es posible que a veces sea menor que la clarificación que da el profesor, ¿no? O la profesora. En ese sentido es que nosotros hemos llegado a esta madurez intelectual, y que por medio de esto físico, por medio de esto tangible que es el portafolio de evidencias, nos damos cuenta en qué tenemos que ir mejorando para avanzar con respecto al aprendizaje. Ok, me está enviando Elena su aportación. Me parece que se salió de la plataforma, pero lo está haciendo por WhatsApp, así que déjenme le contesto y les voy leyendo lo que ella platica. Denme un segundo. Bien, en el caso de Elena dice: primero que nada entiendo que la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Ok, sí, digamos que eso es en el sentido de la química, ¿no? En este caso estamos hablando de la enseñanza-aprendizaje de la química y de todas estas metodologías que nos ha tocado experimentar con respecto al mismo tema, ¿no? Bien, en el caso, para continuar con lo que estaba comentando, en el caso del portafolio de evidencias, este portafolio de evidencias, se acuerdan que tenía algunos niveles, ¿no? Algunos niveles.
En el caso de los niveles más elevados, en el caso del nivel maestría y en el del nivel doctorado, no solamente me sirven para pasar o no una materia, ¿no? O para aprender o no una materia, sino también me sirve como evidencias de lo que yo ya he hecho de manera práctica y que podría presentar en una empresa o en una institución, ¿no? En ese sentido, el portafolio de evidencia siempre es importante tenerlo. En el caso de ustedes, parte de ese portafolio de evidencias, ahora que ya van de salida, va a ser su servicio social, ¿no? Su servicio social, y también parte de ese portafolio de evidencias va a ser su tesis de licenciatura. La tesis, el tema al que van a abordar o el tema en el que en un futuro ya abordaron, ¿no? Que posiblemente tenía que ver con lo que hicieron en su servicio social y cómo ayudaron a resolver cierto inconveniente o cierto problema. En ese sentido, el portafolio de evidencias sí es importante tenerlo como un tipo currículum, ¿no? Para futuras aspiraciones. Solamente para ir aterrizando, eh, con respecto a la enseñanza-aprendizaje de la química, creo que nos queda bien claro, que nos queda bien en la pues en nuestra forma de ver esta materia, que sí es importante la teoría. En este sentido es importante la teoría para tener bases sólidas de la materia, de esta ciencia, pero es también mucho más importante realizar prácticas para precisamente lo que decía su compañera Janet, que era captar la atención de los jóvenes, de las señoritas o de los estudiantes de un nivel universitario, ¿no? Entonces es importante tener teoría básica, y esa teoría básica complementarla con práctica, complementarla con experimentación, para que este interés por la ciencia crezca. Y aunándole a esto, es importante que esta teoría y esta práctica los haga a los estudiantes en este proceso de licenciatura, en este proceso de avanzar en su aprendizaje, los haga independientes, ¿no? Los haga independientes, es decir, que no se queden con la duda, sino que investiguen, ¿no? Aquí hago un paréntesis un poquito, lo que nos ha pasado a nosotras, ¿no? Por desgracia, tuvo que venir esta pandemia para que nosotras nos hiciéramos un poco más a la idea de que tendríamos que estudiar más por nuestra cuenta, ser más autodidactas que antes, ¿no? Ya lo veníamos practicando, pero ahora el nivel de aprendizaje autodidacta es mucho más elevado. Y cierro el paréntesis, ¿no? En ese sentido, sí es importante la teoría, es importante la práctica, pero es importante estar ahí, el profesor en ciertos espacios, pero dejarles libres para que ellos aprendan, ¿no? Un profesor o un compañero, una compañera, decía, en la universidad, del primero al tercer semestre, yo doy todo. Como, es decir, yo explico, yo les doy toda la información, ¿no? Del cuarto al sexto semestre es mitad y mitad, es decir, yo explico y ellos también investigan y hacen preguntas y hacen aportaciones e interpelan, ¿no? Y del séptimo al noveno, ellos son los que tienen que hacer sus investigaciones, tienen que hacer sus cuestionamientos, tienen que hacer su implementación de problemáticas, etcétera, etcétera. Y yo entonces ahí ya soy la persona que ayuda eh, a guiar,
¿no? A la persona que ayuda a guiar. En ese sentido, con respecto a no solamente a la enseñanza-aprendizaje de la química, sino esta información nos debe servir para cualquier otra de las materias que vayamos a dar según el nivel en el que nos encontremos, de hacer más autodidactas a los a los eh, a los jóvenes, a los muchachos. Y quizás nos preguntaríamos si en el nivel de preescolar también se puede hacer este nivel de autodidacta de los niños. Y me parece que sí, en un nivel de preescolar se puede hacer precisamente en ese nivel un acompañamiento para que el mismo alumno, la misma alumna, el mismo niño, la misma niña pueda tener una cierta liberación del profesor, ¿no? O de la profesora, y sea libre para aprender lo que él o ella quiere aprender. Pasa mucho, por ejemplo, en mi caso, que eh, con los libros que tenemos aquí en casa y que luego mi sobrino quiere que leamos, yo le quiero leer un libro nuevo, pero él no quiere, él tiene su decisión, él toma su decisión y lee a lo mejor un libro que ya leyó muchas veces, ¿no? Y que a él le queda muy claro y le gusta ese libro. Entonces, en ese sentido, la independencia es, eh, es para los niños. Es más, hay cosas tan, a lo mejor, no tan lógicas para nosotros como adultos, como por ejemplo, justamente anoche mi sobrino dice, me ve leyendo y mi sobrino me dice, yo también quiero que me leas algo, ¿no? Y entonces le digo, pues a ver qué quieres que te lea. Y él va y saca el diccionario, ¿no? No es un libro, es un diccionario, pero él quiere que le lea el diccionario, ¿no? Y entonces ya busca los animales, busca lo que quiere que le lea, él hace uso de lo que quiere aprender, de lo que quiere estudiar, de lo que quiere que se le lea. En ese sentido es independiente, ¿no? En ese sentido es independiente. Con respecto, ya para finalizar, con respecto a la teoría práctica de la química, es también con ese firme propósito de que los estudiantes, los discentes, sean independientes cada uno en la forma de seguir aprendiendo por ellos mismos, ¿no? Con respecto al portafolio de evidencias, también ya lo cerramos, es para saber una forma de evaluación no solamente de manera externa, sino de manera interna, qué tanto voy aprendiendo y en qué tanto puedo mejorar. Cómo puedo comparar mis trabajos pasados con mis trabajos del presente y en qué puedo mejorar con respecto a estas observaciones que he realizado de mí mismo. Y finalmente me puede servir también como un trampolín para obtener un trabajo profesional. Y con respecto a los laboratorios virtuales, ya para ir finalizando, les comentaba que por desgracia en nuestros contextos no se encuentran esos laboratorios virtuales. Sería muy bueno que ese tipo de laboratorios se pudieran bajar a nuestros contextos, porque podríamos hacer cuando menos en lo virtual ciertos experimentos, lo que implicaría que pondríamos más atención y quizás nos diera de esa espinita de estudiar esta ciencia, ¿no? Me parece que son una muy buena herramienta. Podemos hacer las repeticiones que sean necesarias con respecto a los experimentos que se nos pidan y, eh, y no tener problemas en el sentido de que reguemos alguna sustancia o quebremos algún matrazo, algún instrumento de laboratorio, que también nos permitiría que cuando lleguemos al laboratorio real, al laboratorio físico, tengamos ya esa práctica hecha anteriormente, y que nos va a dar más seguridad para realizar estos experimentos ya en la práctica, ya real, ¿no? Bueno, yo cerraría ahí mi comentario. Déjenme ver si escribió algo más. Elena dice:
Con respecto a esto, bueno, decía, primero que nada entiendo que la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante la reacciones químicas y su relación con la energía. Con respecto a esto, puedo decir que la química es una ciencia que se encuentra totalmente adaptada a nuestras vidas. Muy cierto, ya lo veíamos también en otros espacios, en otras clases, que precisamente estamos rodeados de química. Nosotros mismos tenemos composiciones químicas, ¿no? Tenemos átomos, moléculas, etcétera. Continúo. Es una ciencia que se encuentra totalmente adaptada a nuestras vidas, o mejor dicho, que nosotros nos hemos adaptado a vivir con ella. Y finalmente, los seres humanos siempre buscamos explicar a detalle la composición de cada masa o materia con la que encontramos compartiendo un espacio. Por eso considero que la enseñanza de la química es importante. Bien, ahí está la participación de su compañera Elena. Ella dice que siempre estamos buscando saber los compuestos que están a nuestro alrededor, perdón, y en realidad no todos lo estamos buscando porque no estamos enfocados en ese estudio, o porque la química que se nos ha dado siempre es una química más teórica que práctica, ¿no? Pero lo ideal sería que estuviéramos preguntándonos qué pasa con lo que hay en nuestro alrededor, por qué están conformados tales o cuales aspectos. Bien, en conclusión, es importante tener un portafolio de evidencias, es importante en la enseñanza, aprendizaje de la química, tener teoría, un 30% y un 70% de práctica, de experimentación, y también es importante saber utilizar los laboratorios virtuales, ¿no? ¿Para qué? Pues para que nos impliquemos más en esta ciencia. Bien, yo cierro con esto. No sé si alguna de ustedes tiene algún comentario final. Las escucho. En lo particular, pues me queda muy claro desde el principio hasta el final, y pues ya las dudas que surgieron fue dentro de los temas, y ahorita todo lo analizo y lo, y lo creo más entendible de las lecturas. Ok. Y sería todo. Ok, muchas gracias, Naye. Dice, adelante, Ana. Bueno, como menciona mi compañera, creo que las dudas surgieron durante los temas y pues ahorita con los comentarios creo que este queda más que entendido. Ok, muchas gracias, Ana. Bueno, Janet dice también que todo va bien. Bueno, entonces yo cerraría aquí con esta, eh, esta clase. Me parece que ya nomás era para reforzar. Así que de mi parte sería todo con respecto a la clase.